Y con respecto al péptido similar al glucagón número 2, las nuevas moléculas, la secreción de GLP-1 y GLP-2 son secretados a una porción 1 a 1 de las células L enteroendocrinas que están localizados en el ilion y en el colon. Generalmente esta secreción se sitúa por dos fases. En la primera fase, posterior a la ingesta de nutrientes, dependiendo de la cantidad de nutrientes, se va a estimular las células endocrinas K y por intermedio del nervio vago se va a estimular a través de la acetilcolina las células L del colon con la liberación de GLP-1 y GLP-2. En la segunda fase, que es una fase más tardía, el estímulo principal son los nutrientes que llegan directamente y estimulan la producción, estimulan estas células L para producir el GLP-1, el GLP-2, y es así que al cabo de 1 hora hay un aumento de 2 a 5 en los niveles de GLP-1 y GLP-2 en sangre. La degradación del GLP-1 y GLP-2 es una degradación a través de una enzima proteolítica llamada dipeptidasa que va a producir el péptido biológicamente inactivo. El GLP-2 es menos susceptible que el GLP-1 a la degradación de la enzima y sale al intestino en una forma activa con una semivida plasmática aparentemente de 7 minutos. La eliminación del GLP-2 es una eliminación renal. Como ven, este es un medicamento, el GLP-2 tiene una vida muy corta, por lo cual se crearon algunas nuevas alternativas para ofrecer un poco más de resistencia a la degradación y poder ser administrado en los pacientes. El efecto del GLP-2 tiene dos efectos principales, un efecto biológico intestinal y un efecto trófico intestinal que está descubierto desde 1996 o está descrito desde 1996. En cuanto al efecto biológico, está la regulación de la absorción de energía, el mantenimiento de la morfología de la mucosa, la integridad del intestino como tal, y este efecto trófico intestinal, una vez liberado el GLP-2, entra en contacto con las proteínas G y los receptores que están localizados en las células, en los miofibroblastos, y a través de la IGF-1 va a interactuar con en las criptas para aumentar la proliferación o el tamaño de las vellosidades y la profundidad de las criptas para facilitar la absorción. En cuanto a la integridad de la mucosa, va a mejorar la función de la barrera intestinal para mejorar pues, la absorción. También va a disminuir la permeabilidad epitelial, transcelular y paracelular, y se han descubierto algunos agentes como agente antiinflamatorio, reduciendo de alguna manera la producción de citocinas inflamatorias a nivel de la mucosa intestinal. Como consecuencia de su producción, hay una absorción de energía, la cual se ve traducida en aumento en la absorción de nutrientes, en aumento de la absorción de líquidos y electrolitos, aumento en el flujo sanguíneo e inhibición de las secreciones, de la hipersecreción que hay del ácido gástrico y secreción intestinal de cloro. Regulan la motilidad intestinal al disminuir el vaciamiento gástrico y el freno ileal, un efecto trófico en la mucosa al aumentar el crecimiento de las vellosidades y de la profundidad de las criptas, y esta secreción se ve aumentada en los síndromes de intestino corto tipo 2 y 3, y en el tipo 1 se ve que está ausente, por lo cual el tipo 1 es la que menos adaptabilidad tiene y más difícil en la rehabilitación, inclusive con sus medicamentos. Este es uno de los primeros estudios que se hizo, mirando cómo el GLP-2 actuaba a nivel del flujo sanguíneo y otros parámetros cardíacos, en el cual se encontró que después de la aplicación de 1.600 microgramos de subcutáneos de GLP-2, hubo un aumento en el flujo sanguíneo de la arteria mesentérica superior que se correlacionaba con la longitud del intestino de los pacientes, pero no así del tronco celíaco, pero sí se encontró el aumento de este flujo, por lo que pues, se ha concluido que a través de este estudio y otros más adelante, el aumento del flujo a nivel del mesenterio.
Otro estudio que hacen el doctor Jepsen antes del 2012 es cómo este medicamento, estos GLP-2 afectaban la morfología intestinal, la absorción, la función renal, la composición ósea y muscular. Ese fue un estudio que se hizo en 11 pacientes con intestino remanente, menos de 200 centímetros aproximadamente. Fue un seguimiento a 2 años con aplicación de 400 microgramos de GLP-2 asociado a soporte nutricional y mediciones a la semana 0, 13, 26, 52, tanto de ver la morfología de la mucosa, la función renal, la composición corporal, y lo que se concluyó es que después de la aplicación del GLP-2 había una reducción del peso fecal húmedo, había una mejoría en el aclaramiento de la creatinina, y que todo esto conllevaba a una mejor absorción intestinal y electrolitos sin necesidad de aumentar el consumo de líquidos y nutrientes. Este es el primer estudio que se hace en el 2005 de la teduglutide. La teduglutide es un péptido semisintético de 33 aminoácidos en el cual se cambia en la posición 2 una lisina por una arginina, con lo que nos va a producir que tenga un poco más de resistencia y la vida media sea de 3 horas en vez de 7 minutos que tiene el GLP-2. En este primer estudio se utilizó en 16 pacientes en los cuales se aplicó teduglutide subcutáneo 1 o 2 veces por 21 días a dosis de 0.03, 0.01 y 0.15. Todos estos pacientes se les hizo biopsia intestinal, estudio de balance de nutrientes, tanto al día basal, a los 3 días y a las 3 semanas. Y lo que encontraron es que había un incremento en la absorción del peso húmedo fecal, del peso urinario, una disminución también en la excreción fecal de energía, un aumento en la longitud vellosa, en la profundidad de los criptas y en el índice mitótico aproximadamente del 38%, y que los efectos secundarios pues fue un poco de producción del estómago y un edema en miembros inferiores leves. Otro estudio que realiza, que fue como base para los estudios STEP que más adelante se hizo, fue un estudio para mirar qué dosis colocarle a los pacientes. Entonces fue un estudio también randomizado en el cual se colocaron 83 pacientes, en los cuales se le ofrecieron 2 dosis de teduglutide, una de 0.1 miligramos por kilo día y otra de 0,0.5 miligramos por kilo día, y pues otros pacientes sometidos a placebo. Vieron si a las 4 semanas de aplicado este medicamento había reducción, había mayoría de absorción, se trataba de reducir los líquidos endovenosos y la nutrición. La respuesta a lo que ellos encontraron es que hubo una reducción en el volumen parenteral y una duración en la respuesta en la semana 16, 20 y 24, pero que la dosis de 0.1 miligramos no tenía ningún tipo de diferencia significativamente con el placebo. Así, la dosis de 0.05, que sí tenía un efecto importante en la producción de orina, el consumo oral que se mantuvo estable y la disminución del volumen parenteral, logrando disminuciones de 4.4 litros en estos pacientes. Además, producía aumento en las vellosidades, en la citrulina panplasmática y en la estabilización de la masa corporal. En el primer cuadro, es que no me deja acá, se ve cómo el consumo de líquidos de estos pacientes fue mucho más estable en la dosis de 0.5. El volumen parenteral pues fue mucho mayor en el de 0.5 y el volumen de orina fue mayor. A raíz de esto pues ya se establece la dosis de 0.05 como la dosis para usar, y ya en los siguientes estudios, que son los estudios STEP, son estudios de fase 3 en los cuales se midió 24 semanas, doble ciego controlados, y se incluyeron pacientes con falla intestinal dependientes de nutrición parenteral al menos 3 veces por semana durante 12 semanas, y los randomizaron a recibir teduglutide o placebo una vez al día por 24 semanas. ¿Qué encontraron ellos? Una tasa de respondedores aproximadamente del 63%, y esto se evaluó a la semana 20 a la 24, y también el 54% de los pacientes se pudo hacer
disminución en el número de días que estaban conectados a la nutrición parenteral. Después de este estudio STEP, que básicamente esta fue la base para la aprobación por la FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos para utilizar el teduglutide, se hicieron otros estudios, el STEP 2 y el STEP 3, en el cual en el STEP 2 lo que se hizo fue que se incluyeron todos los pacientes, el 97% de los pacientes del STEP 1, y se adicionaron 12 pacientes que incluyeron o que tuvieron los requisitos mínimos indispensables, que era la optimización nutricional e hidroelectrolítica y el no tener ningún tipo de enfermedad obstructiva. Y a estos pacientes se les volvieron a ofrecer la aplicación de los medicamentos, y lo que se logra es una independencia en la nutrición parenteral en 10 de estos pacientes, una disminución en 3 días por semana y en el 60% de los pacientes, y una disminución en el 70% de los pacientes a un día a la semana sin nutrición parenteral o endovenoso. En base a esos resultados, pues es ahorita pues aprobado el uso del teduglutide, y pues es ampliamente usado en las unidades de falla intestinal. En cuanto a la seguridad, pues hay unos efectos gastrointestinales que se han observado: dolor abdominal, náuseas, distensión. En los estudios STEP se encontraron efectos adversos 52% versus 36%, y graves en 36 versus el 28%, pero no se puede establecer a ciencia cierta que sean todos por el medicamento, sino pues los pacientes tienen también unas patologías de base gastrointestinales que no se puede decir que sea solamente por el medicamento. En 5% de los pacientes, de un 5 a 7%, hubo una interrupción en algunos de los estudios, en el STEP 1 el 5%, en el STEP 2 el 7%, y hubo un desarrollo de anticuerpos antiteduglutide en el 30% de los pacientes. Hay que establecer unos perfiles de candidato. El candidato son pacientes con falla intestinal tipo 3 con estabilidad clínica y metabólica, la necesidad persistente de la nutrición parenteral, que el paciente tenga una optimización nutricional, que pues tenga complicaciones asociadas a nutrición parenteral, pacientes candidatos a trasplante intestinal, el que el paciente quiera pues reducir o interrumpir la nutrición parenteral y que esté dispuesto a la aplicación de medicamentos subcutáneos. En Colombia está comercializado por Takeda con el nombre de Revestive. En Estados Unidos se comercializa con el nombre de Gatex. Son unas ampollas que vienen en unas maletas con 28 viales cada uno. Hay unas guías establecidas para la aplicación del teduglutide. Estas guías, y esto generalmente la industria la está entregando pues para que cada unidad haga su adaptación a estas guías. Pero básicamente siempre se tiene que identificar qué pacientes se les va a poder colocar y qué pacientes van a estar beneficiados. Obviamente, realizar los exámenes que se recomiendan previo al inicio, y hacer un cronograma con el paciente, hacer también un cronograma de las visitas de seguimiento que debe tener el paciente. Con base a esto, pues hacer los ajustes del soporte parenteral a ofrecer al paciente, y pues obviamente programar exámenes de laboratorio para ver cómo va la evolución de los pacientes en tratamiento con el Revestive. Estos son los algoritmos de seguimientos que ellos proponen. Cada semana 1 o 4 son visitas semanales, ya sean presenciales o telefónicas, así pues hasta la semana 12, y posterior a esto pues son visitas quincenal a mensual. Los medicamentos, las frecuencias de las consultas y los exámenes también las establecen para ser adaptadas, pero pues básicamente semanas 2, 4, 8 y 12, pues todas las valoraciones previas y algunos ya exámenes a partir de la semana de uroanálisis o exámenes de laboratorio que deben ser realizados periódicamente. Estos son los exámenes que ellos indican para poder hacer, y pues lo más importante es que el paciente esté alineado al grupo de falla intestinal, un grupo multidisciplinario, para que cualquier cosa que pase dentro de la aplicación de la terapia se pueda ser tratada y pueda optimizarse y seguir el manejo.
Eso sería todo.